Un aumento que sigue estrangulando las economías de miles y miles de panameños. Por el momento, las autoridades han tomado algunas que otras acciones enfocadas. Sin embargo, la población en general pide a gritos que se tomen medidas mucho más contundentes y que abarque a todos los sectores que padecen los embates del aumento del combustible. Sin embargo, hay algunas que otras medidas que se pueden perfectamente revisar y analizar en pro de mejorar por lo menos ese poder adquisitivo de los panameños. El tema del aumento del combustible, que según proyecciones internacionales va a seguir al alza, inclusive hasta fin de este año. Quiero darle bienvenida ya al actual diputado panameñista Luis Ernesto Carles para con nosotros analizar un poquito, porque hay alternativas y por qué no escucharlas, a ver si son viables, sostenibles, rentables y sobre todo también que puedan ser supervisadas, porque al final hablamos de dinero del Estado, que todos tenemos que también pasarle la lupa. Ante todo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado Carles? Buen día. Buenos días, Icar. Buenos días y saludos a todos los radioescuchas. A Como ver, bien lo dices, sí, hoy nuevamente se implementa un nuevo ajuste que va a oscilar entre los 44 centavos y 62 centavos por galón. Más de 50 centavos el combustible sin plomo quedaría en 6,02 el galón de combustible y más o menos el galón de diésel quedaría en 5,27. Entonces, yo lo que quiero primero un poco ser docente de que a todos los consumidores se nos impone o se nos cobra un impuesto sobre los combustibles líquidos. Ese impuesto se transfiere al fisco nacional y entra al presupuesto general del Estado. Más o menos en el año 2019, el 2020, la recaudación por el cobro de este impuesto a todos los consumidores fue de 198 millones de dólares. Y aquí es donde quiero quizás darte una primicia y lanzar un nuevo reto. sí. Un reto porque yo insisto que hay medidas que el Ejecutivo o el presidente de la República tiene que implementar. Recientemente yo estaba argumentando que este impuesto no se puede eliminar porque afectaría el subsidio sobre el tanque de gas. El Código Fiscal establece claramente combustibles líquidos y otros derivados. Como bien te manifesté, ese impuesto que recibió el Estado fue de 198 millones de dólares. Lo que se subsidia anualmente está del tanquecito de gas, está entre 60 y 65 millones de dólares. Lo que todavía te quedaría libre sería 134 millones. Y lo que yo propongo es precisamente que si tú eliminas el impuesto sobre los combustibles líquidos, lo que sacrificaría el Estado por mes sería 15 millones. Si tú multiplicas eso por 6 meses, más o menos, el sacrificio fiscal del Ejecutivo o del Estado sería de 90 millones. Entonces, si te das cuenta, ese argumento de que no pueden implementar o eliminar el impuesto sobre los combustibles líquidos es totalmente sin ningún sustento y sencillamente lo que no hay es quizás voluntad política, Sí. pero sí puede eliminar este impuesto y esto abarata inmediatamente porque tú estarías eliminando 60 centavos por cada galón de gasolina y 25 centavos por cada galón de diésel. Cuando tú haces una compra de 20 galones de combustible o de gasolina sin plomo, que es lo que tú a lo mejor para llenar tu tanque, o de 5 galones o de 7 galones, al final vas a tener un ahorro por cada vez que llenes ese tanque de 12 a 14 dólares y en un mes te puede muy bien manifestar o proyectar en tu bolsillo entre 48 dólares y 54 dólares mensual. A ver, quiero precisar unos aspectos que usted, aquí estoy casualmente apuntando. Usted habla de eliminar el impuesto sobre los combustibles líquidos o ese impuesto reformularlo, que nos quede para el tanquecito y al mismo tiempo también para paliar el alza del combustible. ¿Es así, verdad? Sí, así es, Ajá. Ica. El impuesto que el Código Fiscal establece a través de la Ley 30 de 1984 establece un cobro a todas las importadoras, y que cobra diríamos, el fisco o la Dirección General de Ingresos, pero que posteriormente este impuesto se transfiere al consumidor final. Sí. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado entonces
sacrifica, que es lo que ha hecho con el tanquecito de gas desde hace muchos años, más de una década, pero ese sacrificio fiscal anualmente no pasa de 60 millones de dólares. Así que si tú restas que el Estado ha recaudado 198 millones de dólares por los combustibles y derivados, entonces tú restas 60 millones, todavía le quedan 134 millones. Es ser una medida extraordinaria, es una medida excepcional, Sí. la permite la Constitución de la República de Panamá. Los diputados le aprobamos una ley recientemente al presidente, que es la ley 808, para que aplicara esta medida, pero fue vetada. Sí. Aquí lo más importante que hay que resaltar, Icar, es que si este impuesto sobre los combustibles líquidos, diésel, gasolina 91 y gasolina 95, el presidente lo ejecuta, inmediatamente se va a transferir un ahorro a todos los consumidores de 60 centavos por galón. A ver, suena interesante lo que está explicando, 60 centavos por galón. De ser esto viable y sostenible, porque el problema está, y para hacer un paliativo, ojo, importante, es un paliativo por la situación del momento. Luego ya cuando se estabilizan los precios, obviamente revertir el tema. Pero si yo tengo 198 millones, en el tanquecito se me van entre 60 y 65 millones, me quedaría libre 134 millones. ¿Y el paliativo será como por 6 meses, le pregunto? Sí, lo que es importante es estudiar un poco las recomendaciones que han hecho organismos internacionales, y es lo mismo que ha estado estableciendo otros países. Yo voy a referirte a países como Polonia, Italia, España, países un poco lejanos han implementado esta medida. Pero países muy cercanos como Guatemala, Honduras y El Salvador. En El Salvador el galón de combustible está en 4.17, y recientemente el Congreso de Chile autorizó al presidente de la República de ese país para que también aplicara esta medida. Esta medida no es que la estemos inventando, es una medida viable, es una medida que están utilizando los países, porque los países de la región, porque el combustible va a seguir aumentando. Sí. Entonces, ningún vocero del gobierno me ha podido refutar lo que yo he establecido, y yo lo que quiero es que el presidente de la República escuche que si al final tú te gastabas en combustible 50 o 60 dólares mensuales, ahora te gastas 80, 90, 100, y hay personas que, por ejemplo, los que viajan diariamente a Zona Libre, se están gastando 160 dólares por semana, esos trabajadores. Aquí tenemos un número importante de trabajadores de Panamá Oeste, de Chorrera, de Arraiján, de diferentes áreas del país, los que vienen, los acarreos, los repartidores, todo ese sector que no está incluido en este subsidio de transporte, que es una medida positiva, pero que otro sector de la población, y quizás el más grande, no está incluido en ningún subsidio de los combustibles líquidos. A ver, dicho esto y sacado los cálculos y pareciera ser viable, usted se lanza un reto. Y usted dice, esto no es nuevo, está adentro, esto está hartamente sabido. El presidente, ¿qué pasa con el presidente? ¿Ustedes han hablado como ejecutivo, como legislativo, alguna comisión, algún grupo, alguna bancada? Presidente, esta puede ser de repente la alternativa. ¿Han tenido contacto ya, diputado Carles? Sí, ¿por qué lanzó el reto, Icar? Porque en entrevistas recientes nos han querido, y en algunas comunicaciones que han hecho voceros del gobierno, han querido manifestar que si se elimina el impuesto al consumidor final sobre los combustibles líquidos, se tendría entonces que trastocar el costo o lo que se establece como un subsidio al tanquecito de gas. Eso es totalmente falso. Y quiero poner la palabra falsa con mayúscula, porque el impuesto que se cobra anualmente, que es de los combustibles líquidos y derivados, por ejemplo, el año pasado fue de 198 millones de dólares. Anteriormente fue 270 millones, 206 millones de dólares. Tengo todos los años, desde el 2015 a la fecha. Entonces, aquí lo que no quieren es asumir un sacrificio fiscal, porque a lo mejor esos dineros se están gastando en otros rubros del Estado, en otros renglones, pero en un momento extraordinario es importante establecer y aliviar ese impuesto, porque por mes, por ejemplo, si tú te gastas 15 galones de combustible por semana,
o 20 galones de combustible por semana, estoy hablando de una facturación de más de $100 por semana, tú al mes, si se elimina este impuesto, te vas a ahorrar entre 48 y $54 mensuales. Por eso, presidente, es importante que usted escuche al ministro de Economía y Finanzas, asesore de manera correcta al presidente de la República. Sí, Tienen que simplificar este a ver, impuesto, como lo han hecho otros países, para que pueda bajar y puedan esos $48 que los consumidores están sacrificando del costo de la canasta básica, puedan ellos entonces invertir ese ahorro en otros rubros de ese entorno familiar, porque al final nadie quiere perder su trabajo, o un emprendedor quiere llevar su reparto a tiempo, o un trabajador informal quiere llegar temprano a la esquina a vender sus empanadas. Entonces, y al final nadie quiere perder tampoco su capacidad adquisitiva. Tampoco ninguna familia, ni un panameño quiere perder su capacidad adquisitiva que tenía y, sí, bueno, por supuesto, ajustar porque si anteriormente tú te gastabas $45 para llenar tu tanque de combustible y ahora te gastas $70, son 20 o $30 Tengo que más. recortar, exacto. Pero a ver, al mes resulta ser que son $200 más. Yo no quiero terminar esta intervención, diputado Carles, sin hablar del tema de las finanzas. Porque aquí se ha dicho hasta la saciedad que aquí jamás hubo contención del gasto. Y usted lo sabe perfectamente en el legislativo. Aquí jamás hubo un presupuesto austero. Aquí se está hablando nuevamente de posiblemente otro subsidio para el tema del impuesto y una serie de temas. Esto es insostenible. 2.400 millones de dólares en subsidio. ¿Qué país lo puede sostener? Eso mismo le planteé en varias entrevistas. El ministro de Economía y Finanzas nos puede recortar, o sea, puede hacer un recorte en todas las instituciones del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, la Contraloría, el Tribunal Electoral, pero son recortes que al final te van a ayudar a poder encontrar, porque una de las tesis que dice el Ejecutivo es que no hay renta sustitutiva, pero él la puede encontrar a través de establecer alguna contención en un número importante de rubros. Mira que recientemente salió un estudio de que en los últimos 18 meses el Ejecutivo se había gastado 213 millones en consultoría. Entonces, eso es totalmente como una bofetada, porque ahí precisamente, si se elimina el combustible, sencillamente son $15 millones mensuales, en 6 meses serían $90 millones, sí. y ahí y el Ministerio de Finanzas podría buscar esta renta sustitutiva y establecer. Aquí lo importante es acción, y el único que tiene la llave final, Icar, es el presidente de la República, y es el que yo creo que inminentemente va a tener que aplicar esta medida como se lo están recomendando, porque varios países ya lo han hecho y al mismo tiempo organismos internacionales se lo están recomendando a la República. Bueno, ahí está entonces una propuesta por parte del diputado. El accionar entonces queda pendiente a ver del Ejecutivo. El tema de la renta sustitutiva y sobre todo este renglón de consultorías que ya todo el mundo sabe exactamente cómo terminan este tema de consultorías. Diputado, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Buen día. Ahí baja.